ahí ya aparece que dice el título, conjugación del verbo aymara laruña, laruña afirmativa. En la forma afirmativa. Yo he reído, yo he reído. ¿Cómo se dice en aymara? Yo he reído. Nayak laruyatua, nayak laruyatua. Tú has reído, tú has reído. En aymara. Humaj laruyatawa, humaj laruyatawa. Él o ella ha reído, él o ella ha reído. En aymara. Hupaj larunwa, hupaj larunwa. Nosotros, nosotras hemos reído. Nosotros, nosotras hemos reído. Esto es en plural. En aymara. Hiwasaj, hiwasaj, laruyatanwa. Hiwasaj, hiwasaj, laruyatanwa. Esto en la forma afirmativa. Estamos destacando el tiempo pasado marcado por el sufijo ya. Eso en la parte intermedia. Vamos a pasar a la forma negativa, a la forma negativa. Decirles que estas formas de conjugación sirven o son de base ya para construir frases, oraciones. En la forma negativa. Yo no he reído. Yo no he reído. En aymara. Nayaj haniu larkayati. Nayaj haniu larkayati. Tú no has reído. Tú no has reído. Humaj haniu larkayatati. Humaj haniu larkayatati. Él o ella no ha reído. Él o ella no ha reído. En aymara. Hupaj haniu larkanti. Hupaj haniu larkanti. Nosotros, nosotras no hemos reído. Nosotras, nosotros no hemos reído. En aymara. Hiwasaj, hiwasaj, son varias personas. Hiwasaj haniu larkayatanti. Hiwasaj haniu larkayatanti. En la negación aquí estamos destacando la palabra de negación haniu o haniwa. Hanius o haniwa significa no, no. Después, más allá, hemos captado auditivamente el sufijo negativo ka. Serían dos negaciones. Últimamente apareció el sufijo ti, que es negativo. El aymara en realidad niega 3 veces. La pregunta es por qué la cultura o el hombre o la mujer aymara ha sabido negar 3 veces lo que no pasa en la lengua castellana. Bueno, esto supone un estudio más avanzado a través de la historia lingüística. Bien. Ahora vamos a pasar a ver en la pantalla, a través de las imágenes, esa diagramación de la conjugación en aymara.